Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el origen del universo, las diferentes teorías. Además, también vamos a tratar el tema de cómo se originó o las diferentes hipótesis que hay sobre cómo se originó el sistema solar. Este es el origen del universo. Vamos a hacer un repaso, ya lo vimos en la clase anterior, pero para aquellos niños que no les dio tiempo tomar apuntes, etcétera, entonces los vamos a tomar. Entonces recordemos que el origen del universo ha sido explicado a partir de teorías y que las teorías son respuestas que le han dado a aquellas preguntas como el origen del universo, pero respuestas científicas. Tienen base científica, por ello son teorías. Importante tener presente eso. Entonces teníamos que habían tres teorías que explicaban el origen del universo, como era la teoría del Big Bang, la teoría del universo oscilante, la teoría del universo estacionario. ¿Vean? Esas tres teorías. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió una vez ocurrió el Big Bang? Recordemos que la teoría del Big Bang es una de las que le da más credibilidad o tiene mayor credibilidad científica. Entonces viene el origen del sistema solar. ¿Cómo se originó el sistema solar? Pues partiendo del Big Bang, como les hablaba anteriormente, de la gran explosión que ocurrió, entonces sucedió que toda esa materia que surgió de la gran explosión y una gran nube de gas se acumuló en un centro, en un solo lugar. Entonces todos estos átomos se dividieron y liberaron energía. De ahí nace el señor Sol, que lo observamos acá en pantalla. De ahí nació el señor Sol. ¿Qué sucedió después? Después de haberse formado el Sol, entonces se formaron los diferentes planetas que observamos aquí alrededor del Sol. Primero se originó el Sol y luego se originaron los diferentes planetas. Bien, para dar explicación al origen del sistema solar, han planteado diferentes hipótesis y son tres. Recordemos la diferencia entre hipótesis y teoría. Las teorías han sido sometidas a prueba. Las hipótesis son suposiciones. Entonces, existen tres hipótesis que son las que le dan, pues, de cierta forma, explicación a esta gran pregunta sobre el origen del sistema solar. La primera es la nebular, la segunda es la planetesimal y la tercera es la colisional. Bien, entonces la colisional plantea que el sistema solar se formó a través de la condensación de una nube de gases y el polvo como consecuencia de la gravedad. Entonces, acá vemos una imagen, vamos a hacer un dibujito aquí para explicar. Entonces, la nebular plantea que estaba una nube de gas caliente de polvo interestelar, una gran nebulosa, como observamos aquí, de tamaño aproximado del sistema solar, o sea, era del tamaño del sistema solar que hoy en día conocemos. Entonces, esto generó que se fueran formando anillos de gas caliente alrededor de una gran nebulosa. Se fueron formando anillos de gas caliente. Y luego estos gases que se desprendieron de esta gran nebulosa se fueron condensando, se fueron enfriando y dieron origen pues a los diferentes planetas que estoy dibujando acá. Eso es lo que plantea esta hipótesis, la hipótesis nebular. ¿Qué plantea la hipótesis planetesimal? Propone que el sistema solar se originó a partir de una colisión entre el Sol y una estrella.
entre el Sol y una estrella, como lo vemos aquí, el Sol y la estrella. Entonces, esto generó salida de material gaseoso. Vamos a verlo aquí. Este material gaseoso que estoy subrayando aquí, que al condensarse permitió la formación de los planetas. Estos gases se condensaron, se enfriaron y generaron o dieron origen a lo que hoy conocemos como los planetas. También se dice que al emitirse estos materiales gaseosos se crearon como unas pequeñas partículas, a lo cual se le recibió el nombre de planetesimales. Por eso es que de allí viene el nombre de planetesimal. Entonces estos planetesimales se enfriaron, se condensaron y se fueron formando los diferentes planetas que hoy en día conocemos. Eso dice esta hipótesis planetesimal. La hipótesis colisional plantea que el sistema solar se había formado o se formó a partir de una colisión entre el Sol y una cometa. Esta hipótesis en la actualidad pues no tiene validez. En su momento pues tuvo validez, en este momento no. Aquí observamos una gran cometa. Vamos a dibujar aquí un solecito. Entonces, ¿qué sucedió? Este cometa se estrelló, colisionó, se estrelló contra el Sol, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando esta gran cometa se estrelló contra el Sol? Se dividieron o salieron, se desprendieron diferentes partículas, muchas partículas a su alrededor. Esas partículas luego se condensaron, se unieron, se condensaron, se enfriaron y formaron o dieron origen a los planetas que hoy conocemos, según esta teoría colisional. Pues recordemos que esta pues en la actualidad ya no tiene validez. Hay científicos que la han desmentido esta hipótesis. Entonces tenemos estas tres hipótesis. Acá no les coloqué una, pero existe otra que se llama la teoría, se la voy a contar así por encimita. Se llama la hipótesis de la turbulencia. Esa no se la coloqué acá porque no es tan relevante, pero sí quiero que la conozcan. Entonces, esta hipótesis la planteó un físico y filósofo alemán llamado Carl Friedrich. Entonces el que planteó supuestamente que el Sol, vamos a dibujarlo aquí de amarillito aquí arriba, es un eje, le voy a comentar de una forma sencillita, que estaba el Sol en el centro, alrededor había una gran nebulosa, esa es la de azul, una gran nebulosa. ¿Y qué sucedió? Esa nebulosa inició a girar en la misma posición rodeando al Sol. Entonces, estos desplazamientos generaron remolinos. Unos remolinos a medida que iba girando esa gran nebulosa alrededor del Sol, giraron remolinos. Y en cada remolino pues iba arrastrando partículas, gases, etc. Y cada remolino dio origen a un planeta. Entonces, esta es otra hipótesis que existe acerca del origen del sistema solar. No se la coloqué aquí, pero sí quise comentarles al respecto de esa teoría. Bien. Entonces, ¿qué sucedió después? Después, ¿cómo se originó el planeta Tierra? Se supone que ya sabemos cómo se originó el Sol, cómo se originó el sistema solar. Pues el planeta Tierra se originó muy similar a ello. Y se dice que se formó hace aproximadamente 2.700 millones de años. Entonces aquí tenemos a nuestro planeta Tierra. Este planeta, como todos, una vez se organizó esto, sabemos que todos eran gases totalmente calientes. Entonces, una vez esta corteza terrestre se empezó a formar, se empezó a enfriar sus capas externas, porque recordemos que en el centro la Tierra aún sigue siendo caliente, pero su capa externa, su exterior, es
pues se ha enfriado, es más fría que el interior del planeta Tierra. Entonces, esto también es muy importante tenerlo presente más en nuestra área de biología. ¿Por qué? Porque gracias a esta corteza terrestre y al enfriamiento de sus capas externas es que hoy en día podemos contar con vida en nuestro planeta y puede existir la vida. Si no fuese porque esa capa externa se enfrió, porque se formó esa capa externa además, no hubiese vida en nuestro planeta. Entonces, gracias a eso, a ese proceso, es que hoy en día hay vida en nuestro planeta. Bien, y además también cómo se formaron las nubes. Las nubes se formaron por la condensación de dos elementos químicos. Vámonos para química un ratico. Entonces, por la condensación del hidrógeno y el oxígeno. Se condensó. Recordemos que las nubes es agua en estado gaseoso. Se condensaron estas dos moléculas, una de hidrógeno y dos de oxígeno, y formaron, además se unieron con todo esto proveniente, de las erupciones volcánicas. Entonces se unieron estas dos grandes moléculas y formaron las nubes que hoy en día conocemos. Entonces, esto también lógico, sabemos que el agua es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta. Todo esto, pues, fue lo que promovió y generó la vida en nuestro planeta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ahora más adelante en las otras clases vamos a seguir trabajando cómo estos elementos permitieron que surgiera la vida en nuestro planeta. Cómo fueron importantes todas estas erupciones volcánicas, estos elementos como el hidrógeno, como el oxígeno, la corteza terrestre, todo ello fue lo que generó y lo que provocó que surgiera la vida en nuestro planeta. Bien, mis niños. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Vamos a resumir todas estas temáticas que hemos visto acerca del origen del universo, de todas estas teorías, en tres grandes conclusiones. Primero, que el origen del universo se explica por tres teorías. La del Big Bang, la del universo estacionario y la del universo pulsante. Tres teorías. Segunda conclusión, que el sistema solar surgió a partir de una nube de gas y polvo cósmico que se contrajo por fuerza de la gravedad y allí se formó el sistema solar. Recordemos que inicialmente se formó el Sol. Y tercera, que la atmósfera de la Tierra permitió las condiciones necesarias para la vida en nuestro planeta, que se lo estaba comentando anteriormente. Entonces podemos llegar a esas tres grandes conclusiones con respecto a esta temática.